Bien amigos, continuamos en la tertulia, ya en la segunda fase, Almería y también esta tertulia. Y vamos a saludar a nuestros contertulios, que son el doctor Durbán. Don Francisco, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hey, muy bien. A Bien, pesar del ¿no? gobierno, bien. Bueno. Y a pesar de la pandemia, ¿no? De la cual parece que Sí, podemos salir. hombre, aquí en Almería la verdad es que nos podemos quejar relativamente. Gracias a Dios, Almería, por decirlo así, está en el culo del mundo para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo, pues no nos ha cogido excesivamente a nosotros. ¿Entiendes? A pesar de todo lo que se habla y todas las limitaciones, la gestión no ha sido muy allá, que ya hablaremos ahora después, puesto que a los médicos a finales de febrero se les prohibió asistir a congresos con la excusa de que iban a ser necesarios. Con lo cual ya a finales de febrero sabían lo que venía encima, si no, no nos habrían prohibido ir a congresos. Bueno, el día 28 de febrero, el día de Andalucía, hubo una instrucción por parte del delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, por cierto, Franco Pardo, fíjate qué cosas, Franco Pardo. Bueno, pues el delegado del gobierno en Madrid ya emitió una instrucción a sus instituciones para que mantuviesen la distancia social pertinente para evitar el contagio. El día 28 de febrero, esto ya lo sabía el gobierno, porque claro, lo sabía el delegado del gobierno en Madrid, pues imagínate si no lo iban a saber en el Consejo de Ministros. En fin, ahora volvemos a ese asunto y a otros más. Juan Fernández Cabeza, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buena, pues bien, vamos aquí, desde el desconcierto al concierto. Pero bueno, bien, contentos, Del coro al contentos. caño, Hay que mantener la alegría a pesar de todo. del coro al caño, te decía, ¿no? Muy Sí, bien. sí. Y viceversa. Hay Bueno, que mantener el optimismo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Yo soy alegre por naturaleza y hay que mantenerse alegre siempre. Y con buena expectativa y con buena ilusión y que se va a salir y todas estas cosas. A pesar de que los datos y lo que nos encontramos cada día es desalentador por todos los sitios. Ya le da a uno, poner las noticias o poner el telediario, le da a uno una depresión más que el pulsar el botón de la televisión. Pero bueno, para eso están otras televisiones como esta exactamente, eso que te hacen quería otra decir. cosa, que Tienes hacen otra mejor, cosa. tienes mejor opción aquí en Interalmería Televisión. Bueno, Ahí te quería preguntar, tú como sindicalista, seguramente te acordarás, ¿desde cuándo se viene reivindicando por parte de los sindicatos? Bueno, sindicatos no, porque son agrupaciones profesionales, nunca sindicatos, pero lo tienen prohibido en la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil, ¿desde cuándo está reivindicando su equiparación de sueldos? Que hoy precisamente, el Gobierno de España, no. para explicar un cese muy polémico, ha avanzado que tiene ya previstos 250 millones de euros para equiparar los sueldos de la Guardia Civil. ¿Desde cuándo data esto? No, llevamos reclamando nosotros en torno a los 4 años la equiparación salarial, en torno a los 4 años. Y que yo así de memoria me estás pillando, que siempre me somete a examen, en torno a los 3 años, que es cuando, o 2 años y medio, 3 años, cuando se forma una asociación de sindicatos o de asociaciones de policía y guardia civil, que empiezan a hacer las primeras iniciativas de movilizarse y todo esto, que culmina hace 2 años, año y medio, 2 años, con movilizaciones y con todo tipo de reivindicaciones ya más serias y apretando seriamente porque hay un desnivel en cuanto a una diferencia salarial conforme a la policía forales, sobre todo País Vasco y Cataluña, con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional, bastante importante. Pero bueno, igual que ocurre con instituciones penitenciarias, con una serie con gran cantidad de empleados públicos del resto de España con respecto a esas comunidades autónomas, que hay una diferencia mensual en algunos casos de 800 y 1.000 euros. O sea, que no es cualquier cosa. Y, o sea, que esto es una reivindicación y promesa casi hecha del último toma de gobierno ya de Pedro Sánchez,
compromiso que estaba ya hecho y mira cómo vamos. Pero no de este último, sino del anterior. Desde la toma desde la primera, no de las votaciones, la anterior, no me sale la palabra. Sí, de la moción de censura, ¿te refieres? Desde la moción de censura, previo a la moción de censura, había ya un compromiso serio de que se iba a hacer. Y mira por dónde vamos. Ya, bien. A ver, doctor, los doctores en medicina... Sí, algo ha pasado por ahí. Vamos a ver si tenemos ahora. Ya. Ahora te vemos, Paco. Paco, vamos a ver, tú como doctor en medicina, tú hiciste el juramento hipocrático, tú tienes, lógicamente perteneces a un gremio, por así decirlo, que se caracteriza precisamente por su integridad profesional. Lógicamente hay excepciones, como en todas las... ovejas negras y en todo el rebaño. Exactamente, pero bueno, pero que siempre la sociedad ha distinguido a la sociedad médica, la sociedad en general ha distinguido a los médicos como personas respetables y respetadas, porque se hacen de respetar. ¿Tú crees que se puede hacer de respetar a este hombre? Me refiero al doctor Simón, cuando dice y ha mantenido, porque no había en el mercado disponibilidad, que no era necesario llevar mascarillas para contener el virus. ¿Tú lo hubieras hecho en algún momento eso, Paco? No, vamos a ver, y menos sabiendo lo que sabían. Es decir, ya la Organización Mundial de la Salud avisó de que fueran recopilando equipos de protección, que la cosa no iba tan fácil como ellos pensaban. Es verdad que ahora sabemos muchas más cosas que no sabíamos antes, pero como en toda epidemia, pandemia o como le quieras llamar, hay ciertas cosas que sabemos, y es que hay que aislarse del bicho. Medio que tenemos es el físico, o sea, sí, eso es un coronavirus, sabemos que entra por la vía aérea, entonces hay tres formas, o las formas clásicas, que son la mascarilla, piensa que las mascarillas quirúrgicas que todos estos vemos ahora, esa está filtrando entre el 60 y el 70% de los patógenos. Si todo el mundo la usa, quiere decir que el contagiado solo expulsa un 30% de patógenos. Podría, en teoría, estamos hablando en teoría. Y si yo llevo la mascarilla, de ese 30% recibiría nada más que un 30%, con lo cual estamos hablando de un contagio mínimo, si todos siguiéramos los medios. Lo segundo, tenemos en las manos. Las manos, mi opinión, es un absurdo usar guantes, porque tú vas a generar una especie de seguridad contra el contagio que es falsa, porque el guante retiene patógenos durante X tiempo y tú vas tocando y amontonando patógenos, con lo cual vas a tener que estar lavándote permanentemente. Es absurdo poner unos guantes para lavarnos permanentemente, pues no nos ponemos guantes, no amontonamos patógenos y lo que hacemos es lavarnos frecuentemente. Y se ha acabado. Y luego la otra es la distancia de seguridad, que ahora no sé cómo le llaman, distancia social. ¿Qué tendrá que ver eso con la sociedad? Y menos una sociedad como la nuestra, que estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, al contacto directo, con lo cual hay que mantener una distancia de seguridad que está entre el 1,5 metros y los 2 metros. Si nosotros, cuando esto viene empiezan a saberse las noticias, hubiéramos colocado las mascarillas quirúrgicas nada más, probablemente ni el 50% de los contagiados. Pero ¿tiene sentido ahora, Paco? ¿Tiene sentido ahora, con el nivel de contagio que hay, el obligar a las mascarillas? El problema que tenemos es que como no hemos hecho test masivos, no tenemos diagnosticados a los peligrosos. Y el peligroso no es el enfermo, el peligroso es el asintomático. Una persona que no tiene nada, no ha tenido clínica, o ha pasado un día de malestar o una cosa anodina y está contagiando gente. Ese es el problema. ¿Eso cómo se hace? Con test masivos. Es la única forma. Y una vez que tú tienes diagnosticados los asintomáticos, los tienes aislados para que ellos no contaminen. La pandemia es más fácil cortarla. Pero se ha demostrado que la mascarilla
en la higiene, la distancia de seguridad y los test masivos, podía proteger casi al 90% de los que se han contagiado. Lo que es absurdo es no reconocer que no estábamos preparados porque no teníamos mascarillas. Pero oiga, hable usted con Zara, por ejemplo, o con las grandes empresas de aquí, el Corte Inglés, todo, que se pongan a hacer mascarillas. ¿Usted sabe sabéis lo que puede estas grandes empresas mandar al mercado de millones de mascarillas todos los días? ¿Eh? Y los test, tenemos varias empresas. Hombre, antes, cuando en el mes de enero a principios de febrero, la hermana de Cospedal, que es una química muy buena, la conozco personalmente una vez porque conozco a su familia. La de Farmamar, ¿no? Su empresa estaba dispuesta los tenía para mandar al mercado un test con una fiabilidad del 85%. ¿Cuál es el problema? Probablemente el problema es que los chinos son más caros, son más baratos. ¿Entiendes? Y si nos ponemos a hacer cuentas, a ver, los millones que nos hemos gastado, que no lo hemos gastado tarde, que nos han sangrado aprovechándose de la coyuntura, y eso habría que luego ahora hacerle algunas inspecciones a esas empresas fantasmas intermediarias que se han enriquecido con esto, como pasa en todo este tipo de eventos, lo mismo que pasa con la guerra y con todo, siempre hay quien gana dinero. Pero hombre, vamos a ver, que yo a finales de enero me fui al Brico de Port y me compré 2 mascarillas FFP2 por 2,90. Y nosotros, el sindicato médico, a través también con el sindicato médico de Málaga, hemos conseguido encontrarlas y traer las buenas, no las sino las buenas, a 5,60 una. Y yo las compré a 2,90 las 2. Con lo cual, imagínate el negocio que ha habido con el tema de la pandemia esta, ¿eh? Bueno, pues ya veremos, Juan, si algún día, oye, si podéis intervenir, si os escucháis bien entre ambos, podéis intervenir. Que digo, Juan, que a ver si algún día se aclara todo esto, porque desde luego, entre investigaciones, demandas judiciales, discrepancias de precios y algún intermediario por ahí que tendrá que responder a todo esto, vamos a ver. Probablemente surjan y salgan cosas que no sería deseable, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, nosotros desde CESIF ya el 27 de enero mandamos una solicitud expresa para que se hiciera acopio de materiales y de protecciones para el caso, ante las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ya decíamos y alertábamos de que debíamos de proveer para los profesionales sanitarios, proveerle de medidas de seguridad. Eso se hacía el 27 de enero, ya lo empezábamos a hacer. Bueno, y ha sido un continuo reclamar en este sentido, porque nosotros ya preveíamos que esto podía ocurrir. Teníamos la experiencia china, en Italia, y es que no han hecho caso a nadie, pero no han hecho caso a nosotros, que bueno, al fin y al cabo somos sindicalistas, ¿no? Pero es que no han hecho caso a la Organización Mundial de la Salud, no han hecho caso a nadie. Entonces, bueno, pues vale, que ellos hayan podido entender, como probablemente lo hayamos entendido la mayoría, de que no era lo suficientemente grave, que no nos iba a llegar lo que sea. Pero sobre eso, mantener la constante mentira, confusión y variabilidad en los datos, es que con lo que nos encontramos ahora resulta que la manera de contar los contagios, la manera de contar los fallecidos y la manera de contar cambia. Si nos hemos equivocado, no, pero lo que no vale cambiar es mitad del partido las reglas de juego. Es que esto es el denominador común de este gobierno, lamentablemente. Que si hubiese sido al contrario y hubiese dado el resultado un número mayor, hubiesen cambiado. Es que es increíble la cantidad de información, es que ya no nos fiamos de nada. Información oculta, no han hecho caso a nada. Entonces, que hemos alertado todos, por eso, y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando denunciamos por lo penal al ministro. Los chicos, no, así que te llevamos 2 meses antes avisando de que no pongan en riesgo a los profesionales sanitarios, que son los que nos tienen que cuidar. Y es que no lo hacen, no lo habéis hecho, y seguir encima no puede ser. Entonces, o sea que desde el día 27 de enero estabais alertados en el sindicato CESIF que había que hacer acúmulo de material por las carencias que podrían venir, ya que llevaba
Sí. Y pedíamos un protocolo de actuación concretamente que garantizara la seguridad para los que, en el caso de que nos viéramos afectados en la misma manera. Esos son documentos que tenemos nosotros registrados solicitándolo a distintos organismos en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el 27, luego en marzo, en febrero, el 5 de febrero volvemos a retirarlo, el 26 de febrero volvemos a retirarlo, el 28 de febrero también. O sea, es que ha sido de verdad un no parar. Es que si precisamente así se entiende, sí, así se entiende, Juan y Paco, así se entiende que el gobierno haya puesto tanta carne en el asador para cortapisar esa instrucción que lleva una juez de uno de los juzgados de Madrid y que estaba provisionando precisamente de datos y de, digamos, siguiendo la instrucción de la juez, estaba recabando información y documentación la Guardia Civil. Por eso se han cargado a Pérez de los Cobos. Porque claro, el gobierno decía, oye, vamos a quitar esto de en medio cuanto sea, porque han quitado de en medio informes que tenían antes del 8M, han quitado de en medio informes que le llegaban de la Organización Mundial de la Salud, que también es como para salir corriendo en algunos casos la OMS y otros casos. Pero bueno, en fin, Paco, esto lógicamente son graves responsabilidades que tendrá que responder precisamente el gobierno y los ministros que han sido los dirigentes que han llevado a cabo este tipo de desmanes. Vamos a ver, lo primero, el tema que hay de contabilizar los fallecidos. A mediados de abril, en un día con Helio Forniel, el anterior presidente que hubo en el sindicato, dijo, esto es muy fácil de contar. ¿Cuántos muertos llevamos hasta el 30 de abril? X. ¿Cuántos hubo el año pasado? X. ¿Cuál es la tendencia de subida? Tanto. ¿El resto de dónde viene? Del coronavirus. Y probablemente las cuentas eran desalentadoras porque salían alrededor de 40.000. ¿Por qué? Por la forma de contar. Es decir, no, es que la persona pluripatológica que se ha muerto, no le hacen ninguna prueba. ¿Y de qué ha muerto? ¿Ha muerto de su enfermedad? No, mire, usted ha muerto porque pilló el bicho y el bicho lo mató. ¿Entiendes? No tenemos que olvidarnos de que en este país mueren todos los años unas 6.000 personas por culpa de la gripe. Curiosamente, en la UCI de Almería, este año han muerto los mismos enfermos de gripe que de coronavirus. No, perdona, ahora gana el coronavirus, que este fin de semana falleció uno. 4 a 5. Imagínate qué pasaría si no tuviéramos esos 20 millones aproximados de vacunas de la gripe que se han puesto. ¿Entiendes? Con lo cual, el problema es que, primero, el gobierno tiene una campaña, está en campaña política. Los mítines de los sábados del presidente del gobierno, si es que yo ya no sabes qué cadena poner, si es que están diciendo falsedades. Tenemos a una ministra de Hacienda, que la conocemos muy bien en Andalucía, que no hacen nada más que echarse flores, y hemos hecho y vamos, pero oiga, que no tienen ustedes, no están diciendo, no digo que estén mintiendo, es que lo único es que están echándose flores. Hemos hecho. Pero oiga, vamos a ver, que tenemos 40 o 50.000 sanitarios contagiados. ¿Por qué se contagia un sanitario? ¿Porque no saben o porque no tienen los medios? Vamos, dígalo usted. Si lo dice, oiga, es que no saben, pues tiene usted los sanitarios más tontos de Europa. No. Que alguna atrevida llegó a decir que era porque iban a visitar a los familiares. Es una cosa que está pasando. El problema es que como lo único que quieren es estar sentados ahí, ¿entiendes? Parece que no han hecho nada malo. Cuando todo el mundo sabía que a finales de febrero esto era muy peligroso. Que me acuerdo, hace poco te envié que conseguí rescatar el documento famoso que ha quitado el gobierno, que por cierto, de los que lo han, del comité de expertos, que no sabemos cuál es, por lo menos ese documento, el primero que lo firma es un residente, un EIR, un especialista interno residente, probablemente de epidemiología o de medicina del trabajo o de algo de eso. Es un residente. Y él figura en 6º lugar, Fernando Simón. ¿Entiendes? Con lo cual, a ver, ellos mismos lo decían, lo que se nos venía encima.
y ahora lo haces desaparecer. Si hoy en día no desaparece nada de la red, aunque lo quiera el que sea, Claro, ¿entiendes? claro. Una vez que sale, Me costó 3 o 4 minutos respecto de encontrar. los datos que habéis dado, el diferencial, ahora que está el tema de que las pensiones, la capacidad, la contribución de las pensiones ha decaído por primera vez este mes, las cuentas que se han hecho ahí a ese respecto es que son unos 38.500, por eso la caída de las pensiones, no que, sino del importe total de las pensiones que habría destinado para las pensiones ha bajado este mes al 1 de mayo claro. con respecto al mes anterior. Claro. Pues de ahí Yo se saca la cifra jocosamente digo de que es unos que ha sido un ministro de 38.000. Hacienda el que Y ha si llevamos contagiado el mundo de detectados, coronavirus. Sí, decías, no, Paco. No, que yo ahí un poco en broma o jocosamente decía que había sido un ministro de Hacienda el que había hecho extendido el coronavirus, porque la mayoría de la población fallecida son personas mayores de 60 años. Son Sí, pero aquellos que cobran pensiones. lo peor de todo esto es que cuando han quitado a 2.000 personas ayer el lunes quitaron 2.000 fallecidos de la contabilidad. Pero es que, claro, la inmensa mayoría son mayores que estaban en geriátricos, que estaban en residencias. Y el problema de esas residencias es que hay documentación por la cual se ha podido saber que el gobierno ordenaba a las residencias que no se trasladase a ningún enfermo a hospitales de los abuelos. Sí, Los sí. abuelos que se quedaran en las residencias. Y cuando desde las residencias demandaban medicación, les mandaban morfina, sedantes, para que fuesen muriendo, eso sí, dulcemente, sin enterarse, todos los abuelos en las residencias geriátricas, pero que de allí no salieran. Eso fue la orden del gobierno. ¿Se puede entender que un gobierno actúe así, de esa manera? Y ahora quitando y rebajando la contabilidad de la mortandad que han producido con esta gestión. sí, al Bueno, final se vamos a ver, justificará de mil maneras. Como ahora hay intento ciertas cosas que se pueden A hacer. ver, venga Paco, es que Hay habéis cosas, hablado los dos a la vez. hay cosas que no es que estén bien, pero que se pueden hacer. Es decir, cuando nosotros hay una catástrofe y llega un equipo médico, la persona que está empalada se deja, no se intenta reanimar, porque es una muerte no presenciada, con lo cual se considera que ya ha fallecido. Pero eso lo sabemos nosotros porque tenemos una limitación de medios y tenemos que usarlos con las personas que tengan más probabilidades de supervivencia. Pero esas cosas hay que decirlas. Mire usted, vamos a trasladar los mejores cuidados que tengamos a la residencia, puesto que no tenemos suficientes camas. No tenemos, dígale usted lo que quiera, pero diga la verdad. Lo peor que puede decir uno es mentir. Y encima decir que somos los médicos los que estamos eligiendo quién vive y quién muere. ¿Entiendes? Eso es echar los balones fuera. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, vamos a dejar en paz a los profesionales, que bastante han tenido ellos con los medios que tienen. Barajaros el marrón que se le ha venido encima. Y hablo en forma empírica porque en Almería no ha sido así. Yo, en Almería, la incidencia ha sido mínima, probablemente una de las 2 o 3 provincias de España que menos incidencia ha tenido, que ya estudiarán, ya se sabrá por qué, probablemente las comunicaciones, que no tendrá nada que ver, que si el sol, que si el tiempo, probablemente no tenga nada que ver. Probablemente sean más condiciones socioambientales y otra cosa, ¿entiendes? Pero vamos a dejar de echar los balones fuera. Oiga, que el que gestiona la pandemia es el gobierno, porque usted lo decide en el estado de alarma. Y como ha empezado mal metiendo la pata, que es el tema de que no tenía mascarilla y entonces no reconozco que hay que hacerla, no puede, por ejemplo, los médicos prohibidos ir a congresos, que nos reunimos en un congreso, dependiendo de la especialidad, de 400 a 800 médicos, de toda España o del mundo. Y en cambio, claro,
si no quieres Eso fue antes suspender la del 8M, manifestación ¿no? de la mujer, Eso... pues no poder suspender los mítines políticos, no Claro. poder suspender los eventos deportivos. Es que es una pelota. Es una Claro. pelota. Y en un domingo, si se pone uno a sumar cuántos espectadores hay en eventos deportivos, probablemente haya millones. ¿Entiendes? Entonces, no eche usted la culpa. La culpa es de cada uno. Y uno, según sus actuaciones, será más responsable o menos responsable. Y Muy el bien. problema que tenemos en este país es que la memoria es lo primero que perdemos. ¿Entiendes? Y dentro de X tiempo estos van a aguantar como puedan para no convocar elecciones, puesto que las perspectivas no son buenas, pues seguro que le darán la vuelta de tal forma para que el culpable sea otro. Bueno, Los pues... muertos que serán suyos. Exactamente, sí, sin duda. Quitarse el problema de encima. Iba a decir otra cosa que no conviene. Bueno, pues para terminar, Juan, tienes menos de un minuto. Bueno, no, si yo iba a comentar una cuestión que ahora, por ejemplo, que sirve para todos la manera de tratar la información, con la dimisión de Pérez de los Cobos. Ahora se están centrando en el contenido del informe, que si no era adecuado, porque no sé cuánto, es un personal de confianza. Oiga usted, es que esa no es la cuestión. Eso quien tiene que decidirlo es el juez. Si el contenido es adecuado, si no es adecuado, si vincula, si no vincula, si tiene connotaciones o no las tiene. Eso es el juez. No puedes excusarte en que ya hayan lanzado a los palmeros a intentar justificar ese cese. Y es que la gravedad es enorme. La injerencia en el sistema judicial es principal. Esos son temas, como otros que han ido sacando y que han ido saliendo, que son de gravedad absoluta. Bueno, pues esto es la especialidad del dictador totalitario. Cuando cometes una acción brutal contra la democracia y el Estado de Derecho, como ha sido este, te queda un recurso, que es lo que hacía, por ejemplo, el dictador Franco. Pan y circo, fútbol y toros. Esto viene del tiempo de los romanos, lo de pan y circo. Pero con Franco era toros y fútbol. Y ahora, con este gobierno socialista y comunista, lo que hay es, una vez que humillas a la Guardia Civil, mantienes un poco los caballos, retienes los caballos, diciéndole, oye, 250 millones de incremento para el sueldo, para equipararos a la Policía Nacional y a la chancha, etcétera. O sea, todos contentos, venga, a callar, silencio. Hemos hecho la tropelía, pero aquí está. ¿Os acordáis de pitas, que tanto se enfadaban? Se enfadaron en Andalucía por aquello de las pitas, en alusión al PER y a todas las subvenciones, etcétera, etcétera. Pues esto es igual, exactamente igual. Pan y circo en Roma, con Franco, fútbol y toros, y ahora cuando humillas a la Guardia Civil para servir a los intereses sectarios de tu partido, entonces vas y le echas encima un incremento salarial y todos contentos, y aquí no ha pasado nada. Espero que la Guardia Civil no se contente con eso. No son tan gallinas para esto de las pitas que pretende el gobierno. Bueno, pues Paco, muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Y que la próxima semana que no haya noticia, ¿de acuerdo? En el aspecto sanitario, que esa será una buena noticia. Igualmente te digo, gracias Juan Fernández Cabezas. Buenas noches. Hasta la próxima semana y muy buenas noches. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que mañana volvemos en otra edición de La Tertulia aquí en Inter Almería. Saludos.